Bien, pues cuando me comentó el pastor Cícero de compartir sobre la reforma protestante en Andalucía, Cícero, quiero decirte que has atinado, has dado en el clavo. Es el tema que más me apasiona. Y mira que en los últimos meses llevo con el tema del monasterio, de Casiodoro de Reina, la vida, toda la historia de la traducción de la Biblia al castellano, pero cuando se trata de Andalucía es otra cosa distinta. Esto es lo nuestro, nuestra tierra, porque yo, aunque ven mi apellido Simoni, yo soy más cordobés que el salmorero. No se piensen que yo soy italiano, yo soy la nueva generación de un italiano que vino a la Carlota precisamente, pero yo soy de un pueblo que se llama Posada, y bueno, ahora vivo en Córdoba, pastoreo en la Carlota, y bueno, quién sabe dónde acabaremos. Muy bien, pues quiero empezar hablando de algo que el Señor me recordaba en el día de hoy. Hubo un profeta que lo llamó un rey para que maldijera al pueblo de Israel. El profeta se llamaba Balaam, era de Petor, una zona de Mesopotamia donde había cierto conocimiento bíblico. Y cuando a este profeta lo pusieron para que maldijera al pueblo de Israel, no pudo maldecirlo. Se quedó asombrado viendo esa columna de 600.000 personas por el desierto. ¿Y sabéis lo que dijo el profeta? En vez de maldecir al pueblo de Israel, dijo: lo que ha hecho Dios. Yo espero que en apenas 3/4 de hora, si me aguantan la paciencia, podamos decir nosotros hoy lo que ha hecho Dios en Andalucía. Así que, ¿estáis dispuestos? Vamos adelante. He preparado algunas imágenes para que no se duerman mucho. La historia también sé que es un poquillo... Así que vamos adelante. Hoy celebramos el día... Este es el momento en el que pido al Señor que no falle la tecnología. Yo tengo conectado el... Ahora, perfecto, ¿sí? Ya tenés que... Bueno, pues... sí, el mando está así, pero no... Vale. El día 31 de octubre de 1517, un monje agustino alemán llamado Martín Lutero hizo algo como mucho de lo que habéis hecho ustedes hoy en día: ver el Facebook. ¿A que sí? ¿Quién no ha mirado hoy? Pues lo que hizo él fue la costumbre de la época: colgar su opinión sobre un tema de teología en la puerta de la catedral. Una costumbre que hasta hace relativamente poco ha existido incluso en España. Uno ponía su opinión sobre temas de teología. Martín Lutero, él era profesor de romano en la Universidad de Wittenberg, y él leyó un versículo en el capítulo 1, versículo 17 de Romano, que decía: el justo por su fe vivirá. Y este hombre transformó su vida. En ese tiempo, un papa que se llamaba León X quiso llevar a cabo una obra faraónica en el Vaticano, como fue ampliar la Basílica de San Pedro. Y necesitaba dinero, como todas las reformas. ¿Quién no ha hecho reforma, verdad? Y se necesita un buen presupuesto. Y entonces se le ocurrió nada más y menos que enviar una campaña a toda Europa a un experto que tenían entre sacar dinero, que se llamaba Juan Tetzel. Y Juan Tetzel fue al norte de Alemania y empezó a predicar la venta de indulgencias. O sea, usted compraba la salvación, no solo la suya, sino la de su familia, la de otros familiares y el que pasara por allí. Y de esa forma pues obtenía dividendos. Lutero denunció eso en concreto. Muchas veces se nos acusa a los protestantes que Lutero no creó ninguna religión. Lutero murió creyendo que él era un buen católico. De hecho, a su amigo León X, el Papa, le decía que por favor, que no hiciera eso, que él había leído en varios pasajes de la Biblia, en Abacú, en Gálatas, en Romanos, que el justo por la fe vivirá. Y Lutero, en ese momento, el 31 de octubre de 1517, él clava la indulgencia, creo que es más exacta, esta, no va. Vaya. Clava la opinión junto a otras, como podéis ver en la pantalla, y en ese momento se crea realmente, ese es el punto, no se crea exactamente en ese momento el cisma, pero eso sí podemos decir que es el pistoletazo de salida o la espiga que da lugar a la reforma protestante. Vamos a tener que hacer algo, porque es que son muchísimas. Eso es una viñeta que ilustra la vida religiosa del siglo XVI en Europa. Ahí ven cómo se está comprando, eso es simonía pura y dura, comprando con dinero la autoridad religiosa detrás de esa mesa donde se vende, y ese estandarte que está detrás simboliza que los reyes estaban respaldando todo eso, con lo cual en Europa ese pensamiento único estaba entrelazado con la religión, la política, y Europa estaba de alguna forma encorsetada, y el justo por la fe vivirá no era un versículo que sin duda entrase
en los planes del Papa León X ni en el catolicismo. Vaya, ahí ese es el momento en el que Lutero es convocado ante el emperador Carlos V, y en la famosa dieta de Worms es la que le dicen que se retracte de todo eso, porque el rey, el emperador quería tener la uniformidad religiosa, y que alguien hablara de que la salvación se obtenía por fe y no por obra, ponía en tela de juicio también, era una amenaza para todo el imperio político que se estaba ya viniendo abajo con Carlos V. En ese momento Lutero dice que no puede retractarse por una pura razón, por una razón de conciencia. Yo no sé si de mi generación hay muchos, pero en mi tiempo se libraba la gente por objeción de conciencia. Yo no sé, ¿sí? Se libraron todos mis amigos menos yo. Yo tuve que hacer la maíz de infantería de María. Pues la conciencia, la objeción de conciencia, los primeros registros en la historia empiezan con Lutero, cuando dice que él no puede retractarse porque su conciencia se lo impide. Ahí donde se dice, en la historia secular se estudia también, desde que hubo la reforma de humanidades, de que el hombre antiguo, ahí acaba el rotundo final de la Edad Media, cuando un hombre se levanta diciendo que actúa conforme a su conciencia y es consciente a ella. En ese momento se produce una ruptura, los príncipes alemanes, por un lado, Martín Lutero queda protegido, Federico de Sajonia, y de alguna forma es curioso el término que se emplea en aquel momento. La Europa del Norte adopta la reforma y el sur, ese eje mediterráneo, los países del sur, se quedan con la religión oficial y se quedan, desde ese momento, es lo que hay un término ahora que usan los políticos, que son muy diplomáticos, pero es la Europa de las dos velocidades. ¿La habéis oído hablar? Simplemente se trata de eso, los países progresistas que abrazaron la reforma y son más prósperos, y los países que adoptaron el catolicismo romano de alguna forma el bastión que le daba cierta seguridad a Felipe II. Eso es, pues hacemos si queréis algo así y ya está. Eso es lo que tienen ustedes aquí en la puerta puesto, las 5 solas: solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fide, soli Deo gloria. Hoy hemos predicado en la Carlota sobre solo fe. Y eso fue las 5 columnas de la Reforma protestante. Aquí tenemos el rey, Carlos V a la izquierda, a su izquierda, efectivamente, y Felipe II a la derecha. Y este emperador, que es curioso, que hace poco ha recibido un premio, la Merkel de Alemania, en el palacio de Carlos V. ¿Sabéis qué pasó en ese palacio? Que ella misma lo dijo. Dice que es curiosa que yo, siendo hija de un pastor protestante luterano, reciba el premio de Carlos V aquí, donde él murió. La razón es que cuando está en el lecho de muerte, a su hijo Felipe II, que está a la derecha, le dijo que no fuese señor de herejes. Fíjense qué cosa. Y Felipe II, el hijo de Carlos V, todo su reinado fue una obsesión por luchar contra el protestantismo y no daba abasto. Países Bajos, medio imperio, se le venía abajo porque el protestantismo, no el protestantismo, sino que las sociedades empezaron a ser más libres y más democráticas con la llegada de la Reforma. En la siguiente diapositiva podemos ver todas las consecuencias que tuvo, pero esta es muy especial y me gusta. Es la primera vez que sale, y esta semana hemos tenido un especial del feminismo, porque el feminismo nace en un entorno de iglesia del siglo XIX. Lo que pasa es que el feminismo oficial, muy institucional, con una fuerte carga ideológica, han arrimado el agua a su sardina, pero el feminismo bíblico, como es conocido, nace en el entorno de la iglesia, en el siglo XIX. Pero en el siglo XVI hay obras tan extraordinarias como esta. Esto era un escándalo en el siglo XVI. Alguien que estaba enseñando a leer, no a un hombre, sino a una mujer. Ahí se dice que la Reforma es también el precedente necesario para entender el feminismo hoy día. Solamente le he dejado esa para que lo vean. En España, ¿qué es lo que hace? Felipe II crea el Tribunal de la Inquisición. La Inquisición, curiosamente, se había creado para los malos católicos, para entresacar precisamente en el sur de Francia la herejía de los cátaros y los albigenses, para entresacar a los malos católicos. Pero cuando surge la Reforma, de alguna forma la Inquisición se reorienta y se enfoca a los judíos conversos, falsos judíos conversos, y a los protestantes, que especialmente. En España las congregaciones de Valladolid y Sevilla son las primeras. España, es cierto que no hay una reforma como tal. España no es un país protestante, y de hecho así no ha ido. El rey Carlos V, cuando se ve con Lutero, que le predicó varias veces, Lutero a Carlos V, tuvo la opción de abrazar la Reforma, pero los lazos con el Vaticano eran tan fuertes que prefirieron quedarse en esa especie. Yo no sé si hay algún jugador de ajedrez, hay una jugada que se llama enroque,
en la que se protege al rey con la torre, y de alguna forma el gobierno de España buscó cierta seguridad para que no tuviese problemas, y sin embargo, fíjense cómo no fue. Valladolid estaba la corte en aquel tiempo y, lógicamente, ese principio que donde se trasladan las personas se trasladan las ideas. Y ahí empezaron a llegar escritos del norte de Europa y gente de la nobleza y de la corte, la familia Cazalla, el predicador oficial del rey, el rey tenía su predicador, empezaron a adoptar estos postulados tan extraños y tan novedosos como que el justo por la fe vivía. Quiero que nos vayamos a Sevilla, el primer mapa de Sevilla, y ahí tenemos la congregación de Sevilla. Deciros que la congregación de Sevilla, y vamos ya centrándonos en Andalucía, fue famosa en toda Europa. Los creyentes de Sevilla eran también de la alta sociedad. El mismo predicador de la catedral se convirtió al protestantismo y familias nobles de Sevilla, empezando por Rodrigo de Valera, un noble de la ciudad de Lebrija, del pueblo de Lebrija, que se convirtió y él murió sin saber que era protestante, pero de pronto ese hombre empezó a predicar por las calles de Sevilla de que Dios había transformado su vida, que había tenido un encuentro con Jesucristo. Ese era su mensaje. El predicador de la catedral, el doctor Egidio, Juan Gil, lo coge, analiza el escrito y ve que este muchacho no está tan loco, sino que claramente se ajusta a lo que dice la Biblia sobre la justificación por la fe. A partir de ahí, 1540, empieza la congregación en la clandestinidad de Sevilla. En Sevilla se establece una iglesia que, cuando la Inquisición en 3 años quemó casi 200 protestantes, pero dicen los expertos, estudios muy recientes de la Universidad de Sevilla, que hicieron un especial y varias tesis doctorales, que en Sevilla, en la clandestinidad, en la década de 1540-1560, había 2000 evangélicos. ¿Habéis visto la serie La Peste? ¿No? Muy interesante, muy pocas cosas tiene. Interesante, pero una de ellas es que el inquisidor general tiene en su mano la Biblia del oso, y eso se estaba imprimiendo a 8 kilómetros, se había gestado a 8 kilómetros de la Catedral de Sevilla. Empezó toda una red de discipulados entre la gente de la nobleza. Estaban los monjes del monasterio de Santiponce, que algún día podríamos hablar de ellos, gente de la nobleza, monjas, monasterio de monjas enteras que profesaron la fe evangélica, y sobre todo estos sevillanos llegaron a ser famosos en toda Europa porque ellos no estaban escondidos detrás de un rey, como pasaba a los protestantes que se convertían en el resto de Europa, que tenían la protección. Propio Lutero, ¿no?, con Federico de Sajonia y muchos de ellos. Los sevillanos, esta congregación que ellos le llamaban la Chiquita, una de ellas, otra se llamó la Nueva Luz, ellos, su testimonio fue ejemplar, ejemplar. Hay mujeres como María Bohr, que es una chiquilla con 21 años, que sabía varios idiomas, que disputaba teológicamente a los capuchinos, a los jesuitas, que ya estaban dando la matraca allí en aquel tiempo, y ella dijo que había que morir, que era momento de morir por el Señor, con 21 años, que 20 metros antes de llegar a la pira donde la iban a quemar, le dijeron si se quería retractar, porque ella era hija ilegítima de un grande de España, Pedro Rodríguez de Jerez, y ella podía haberse librado, y dijo ella que no, que ese era el momento de pagar el precio por Jesucristo. María Borges, Isabel de Baena, Isabel Gómez, podríamos decir con tantos nombres de mujeres, eso nos van a contar el feminismo. La plaza de Granada, en Granada hubo también un foco protestante de menor intensidad. También Almería solamente lo he sacado porque, viesen ustedes, estamos hablando siglo XVI, las principales capitales de Andalucía. ¿Sabéis cómo se llama esa plaza? Le dicen el Quemadero, y yo estaba hablando con el alcalde de Almería el día de la Reforma, y él no sabía que el Quemadero se le llamaba porque era donde, en todas las ciudades hay un quemadero. En Córdoba también estaba el Quemadero del Marrubial, porque es por donde queman a los protestantes, donde los quemaban. Pero lo más grave es que la avenida que lleva al Quemadero, ¿sabéis cómo se llamaba? Y se llama actualmente, si hay alguien de Almería, es la famosa avenida del Regocijo, por lo que la gente se regocijaba a aquellos reos que iban a ser quemados por ese gran delito de haber creído por la justificación, por la fe. Ese es uno de los grabados de la época, veis ahí el capirote, el San Benito, lo refleja. Hay muchos datos, aunque ahora hay una corriente muy fuerte, que están, no sé si habéis hablado de la leyenda negra, la leyenda negra es una farsa, y lo que quieren intentar demostrar es que no hubo Inquisición. Yo y mi esposa y yo asistimos a unas conferencias que fuimos invitados como protestantes, y yo, vamos, no pude escuchar mayor barbaridades. La Inquisición existió, y la Inquisición es una realidad y eso no es ninguna invención, como va a querer hacernos
hacernos creer. Ha quedado ahí el callejón de la Inquisición. Yo voy con mis alumnos todos los años, vemos el antiguo castillo de Triana, el monasterio, y todavía existe. Ahí es por donde pasaban, porque cuando no eran muchos y no los podían quemar, directamente, si conocéis el puente de Triana, está el castillo de San Jorge, que es la prisión de Triana, y justo detrás está este callejón, porque en vez de crear todo un auto de fe, los autos de fe eran muy caros también, y pues directamente este callejón da al río. Actualmente hay un embarcadero y los tiraban por ahí con unas piedras en los pies porque era más fácil deshacerse de protestantes. Este es el monasterio de Santiponce, donde el monasterio es una maravilla, una obra de arte, pero es que en el monasterio es muy curiosa la vida del monasterio, porque en este monasterio, aquí es donde empezó la traducción de la Biblia al castellano. En España hasta 1890 no se permitió legalmente leerla, pero en este monasterio, desde la década de 1540, un grupo de frailes empezaron a leerla. No quiero pararme mucho, pero el monasterio es de los sitios que más me gusta visitar. Voy también con mis alumnos cada año, y ahí se empezó la traducción de la Biblia al castellano. Aquí llegó un joven de un pueblo que se llamaba Montemolín, antes era de Sevilla, ahora es de Badajoz, y llegó un joven con un deseo de estudiar la Biblia. El monasterio tenía una peculiaridad, que era un órgano consultor del Tribunal de Sevilla. Cuando pillaban a un protestante para examinar su doctrina, los libros prohibidos, si le habían pillado libros, consultaban a varios teólogos, y entre ellos consultaban a los monjes, al prior del monasterio de Santiponce, el padre García Arias. Claro, de tanto consultarle y tanto mandarle libros, ¿qué creen que pasó? Pues efectivamente, ¿no? De tanto dice el refrán, el cántaro, eso es. Ese versículo lo sabéis, ese versículo todos lo sabéis. Pues eso pasó. Y un joven llamado Casiodoro de Reina, en el verano de 1557, con un hato de papeles metido en un saco, se va en dirección a la Ginebra, donde lo espera Calvino, aunque a los pocos meses se fue de allí, Inglaterra, y finalmente, tras 12 años y 10.000 kilómetros, llevó a cabo la traducción completa de la Biblia al castellano. Cuando hace unos años la Academia Española de la Historia empezó a ver la obra de arte que era la traducción, porque es un misterio cómo Casiodoro de Reina tenía esa formación que no era normal, tenía muy buenos mentores, Arias Montano, tenía mucha gente buena, pero es que además el muchacho sabía hebreo y fue a las fuentes primarias. Se va a un monasterio donde saben, no quiero extenderme mucho el monasterio de Sevilla, pero saben la norma que tenía, no sé por qué misterio, desde hacía 100 años atrás, 1431, el que lo funda Lope de Osma, trae a los jerónimos, y los monasterios eran todos labores de agricultura, algo de copistas, de biblioteca, pero este monasterio de Sevilla impone una regla, que es la lectura diaria de la palabra durante 9 horas al día. Tú lees 9 horas la Biblia al día y algo va a pasar en tu vida. En este monasterio además se permitió 1 hora más por la noche, porque en el siglo XVI estaba mal visto leer la Biblia por la noche, pero aquí se permitió hasta de noche leer la Biblia. Yo creo que fue una conjunción de cosas que Dios permitió que eclosionase la traducción de la Biblia al castellano, que dicen que de no ser por los prejuicios históricos que hay en nuestro país contra el protestantismo, la Biblia de Casiodoro de Reina hoy día está a la altura del Quijote, dicho por Antonio Muñoz Molina y muchos literarios de la Academia Española de la Lengua. Yo a veces cuando leo la Biblia y veo la vida de Casiodoro de Reina, que he dedicado este verano, mi mujer y yo, a investigar, a escribir, hemos hecho un trabajo serio sobre Casiodoro de Reina. ¿Sabes que ahora abro la Biblia de una manera distinta? 10.000 kilómetros andando y 12 años de trabajo, siendo perseguido, acusado de sodomía, de ladrón, enfermó gravemente, lo timaron, tuvo que empezar de nuevo, hasta que al final entre él y uno de Montilla, Juan Pérez de Pineda, dijeron, vamos a llevar a cabo esto, y finalmente se llevó a cabo la traducción de la Biblia al castellano. Eso fue en Sevilla. Así que cuando la Inquisición da el golpe contra las congregaciones protestantes, se dan cuenta que saben leer la Biblia en castellano, que eso era un delito. Ahora ya la llevamos en el móvil, la llevamos en todos los sitios, pero fíjense lo que consiguió esta congregación clandestina. Así que ahí empezó la Biblia del Oso, y ese es el monasterio. El fondo hay una puerta, que es la celda de Casiodoro de Reina, y yo llevo ya más de 35 visitas al monasterio, y no puedo evitar emocionarme cuando estoy en la celda de Casiodoro. Digo, pensar que un hombre aquí,
empleó toda su vida porque decidió pagar el precio, y hoy día yo puedo leer la Biblia gracias a lo que este hombre hizo 500 años atrás. En nuestra historia tenemos hasta una reina protestante en España, que no imaginabais, ¿no? Bueno, pues no es Leticia, por si alguien estaba ilusionado, es Margarita de Navarra. Ella fue refugio de Navarra, ocupaba una gran extensión, lo que es el sur de Francia sea hoy día, y ella fue refugio para los calvinistas franceses que huían en las guerras de religión de Francia. Ella llevó a cabo una campaña de evangelismo para todo el país. Cuando ella profesó la fe evangélica, ella quiso llevar a cabo un sistema de educación pública en Navarra. Ella fue la que propuso la traducción al euskera del Nuevo Testamento de Lizárraga. Y bueno, una mujer que además sufrió mucho, y bueno, luego hay muchas tesis que se murió envenenada, pero ella fue también descendiente, o sea, ascendiente de precisamente Enrique IV de Navarra y los Borbones. Los Borbones tienen una raíz protestante. Si alguna vez os tropezáis con él por ahí, decir, oye, tú sabes que vienen los Borbones de los protestantes franceses. Pero vamos adelante, porque este es otro de los casos. Quiero pararme en estas dos mujeres que no saldrán a la historia. María y Cazalla, hermana del predicador de la corte de Felipe II, y esta mujer es por su literatura y su carácter que tenía. Era una mujer, escribió un libro que se llama Las prisiones de María y las prisiones de Dios, y ella decía que Dios, que te buscan en lugares donde hay cantos en las piedras, en el lenguaje antiguo. Dice, y tú que estás en templos mucho mejores no te encuentran. Una mujer que tenía un fuerte carácter, y bueno, algunas de sus frases, bueno, ella decía, me voy a decir, estamos en confianza, ella decía que estaba más cerca de Dios acostada con su marido que yendo a la iglesia. Esta mujer le abrió la Inquisición un proceso, pero como el hermano era el predicador real, pues no pudieron hacer nada con ella. Isabel de Baena, personas de la alta nobleza, dicen que su casa era lugar de perpetuo alabanza y constante asilo de piedad. Ahí encontraban refugio todos los protestantes de Sevilla. Felipe II derrumbó la casa y la sembró de sal, que estuvo durante muchísimos años, con un cartel también que ponía el delito que se había hecho allí para que el resto de las congregaciones lo vieran. El monasterio de Santa Isabel, ahí la monja Francisca de Chávez profesó la fe evangélica, y eran monjas que a raíz de una predicación del predicador de la catedral sobre la idolatría el día de San Jerónimo de 1540, ellas se dieron cuenta del error en el que estaban y profesaron la fe evangélica, y estas monjas leían la Biblia. Fueron todas quemadas en lo que hoy día se conoce como el Prado de San Sebastián en Sevilla. Pero vamos al siglo XVIII, porque sabéis una cosa interesante. Desde el siglo pasado hubo una leyenda en España de que el protestantismo en España era o algo americano importado, pero que aquí no había un protestantismo. A medida que vamos viendo los archivos y todos los trabajos serios de investigación, nos damos cuenta de que no, de que el protestantismo no llega a España en el siglo XIX. Bueno, llevamos 10 minutos y todo lo que hemos visto ya, un protestantismo autóctono. Esto no es ningún invento de los americanos, aquí Dios ha hecho algo. Entramos en el siglo XVIII, uno de los más áridos en la historia de España, y un siglo en el que España empieza a mirar a Europa. España ya se acabó el esplendor del imperio que nunca se ponía el sol, está reconociendo su decadencia, porque hay ya otras potencias como Inglaterra y Francia que están llevando a cabo eso. A España se da uno de los casos más curiosos que hay sobre el gobierno de un rey. Viene a gobernar Carlos III, porque su medio hermano Fernando VI muere, y bueno, le toca, él estaba en Nápoles, y viene a gobernar. Este hombre viene a España y él ha conocido Europa, se ha educado en Europa, es el primer Borbón de la historia, y viene aquí en 1700, y él lleva a cabo algo muy interesante. Ese monumento está en el pueblo de la Gran Carlota, por si alguna vez van por allí. Y no exagero, saben que la Carlota se llamó inicialmente la Gran Carlota, era su nombre, hasta tenemos una calle allí. Esta imagen es del rey queriendo llevar a cabo, fíjense las cosas porque a donde les quiero llevar. Este rey quiere hacer un experimento social, quiere crear una sociedad ideal. Él se da cuenta lo oscuro, tenebroso que es España, aislada de Europa, aquí todavía con la Inquisición, cuando pocos años más tarde ya había democracia en otros países, y este hombre quiere llevar a cabo un experimento y coge un lugar que se llama Desierto de la Parrilla, que está en la zona oeste de Córdoba, dirección Sevilla. Por ahí pasaba, era un camino real, de dirección Madrid-Cádiz, sobre la antigua vía Augusta Romana, pero cuando pasaban por ahí los carruajes, diligencias, quedaban
lo asaltaban, era un lugar muy inseguro. Y este hombre pensó que si creaba allí una sociedad ideal, ganaría seguridad en el camino. También era una época en la que 5.000 personas mensuales se iban de España a hacer la América. ¿Han escuchado esa expresión? Eso era en aquel tiempo. Y también él podría llevar a cabo un intento de una sociedad ideal de un puro intento humanista de crearlo. Entonces trae a 7.500 colonos protestantes, no los trae de España algunos valencianos y algunos sueltos, con 7.500 colonos. Y ahí está la Real Cédula de Su Majestad, y está la orden. Entonces no había boletín oficial del Estado, pero sí una cédula en la que el rey da la orden de cómo se tiene que crear esa sociedad con los 7.500 colonos, las tierras que le dan, los aperos. Ahí empiezan los niños por primera vez la escolarización obligatoria, a recibir formación los niños, pero hay una cláusula que no sé si ustedes la ven abajo, que dice extranjero, ya ven, los que estén mejor de la vista, dice, bueno, instrucción y fuera de la población para observar que se formen de nuevo en Sierra Morena con extranjeros naturales y extranjeros católicos. Esa imagen que hemos visto anterior de la estatua, ahí está recibiendo la orden Pablo de Olavide, un peruano que había venido a España por una historia larga, pero que tenía cierto prestigio en la corte. Este lo que hace, a pesar de ser peruano, es una cosa muy española, lo subcontrata a otro, ¿verdad? Eso ya se ve que va con nosotros en el ADN. Lo subcontrata a un general prusiano que es un mercenario, que es un intermediario, y le pagaba por cada colono, no sé cuántos bellones le pagaba, por cada colono que trajera. A que no adivinan qué cláusula se le olvidó a este preguntarle a los colonos cuando vinieran a España. Esa que estás pensando. Efectivamente, y se da la gran paradoja de que el general prusiano, Gaspar von Thurriel, que tenemos allí, yo fui socio fundador del Museo de Historia de la Carlota, trajo a 7.400 y pico colonos. Y cuando están aquí los colonos, se dan cuenta que eran, no voy a decir el porcentaje, voy a decir lo que dicen los expertos. Hay una horquilla de entre un 60 y un 90% de esos colonos que dicen que eran protestantes. Fíjense qué paradoja. Tenemos la Inquisición quemando protestantes y por otro trayéndolos, dándole tierra, los niños a los colegios. Dios a mí me ha hecho reír muchas veces, y con esto ha sido de las veces, porque eso en España todavía hay por ahí. Yo escribí varios artículos sobre el tema documentándolo y todavía hay quien no se lo cree. Esto fue algo muy gordo y que simplemente lo demuestra que el Tribunal de la Inquisición, la sede, se traslada a la Carlota, a un pueblo, cuando la historia oficial dice que eran unos cuantos tunantes que se colaron. Se da el fenómeno sociológico que en pleno siglo XVIII, que 4.000 colonos aproximadamente es una pasada. Hay todavía un congreso porque es un fenómeno sociológico en España sin precedentes, traer a 4.000 protestantes e insertarlos en una población. Así que eso yo creo que tuvo su efecto, su repercusión. Cuando mi mujer y yo fuimos a la Carlota a pastorear, pensamos también que Dios estaba volviendo a su propósito inicial y nos tenía a nosotros, teníamos el privilegio de ser también quien llevase a cabo el establecimiento de una iglesia allí en la Carlota. Siglo XVII, dicen que no hay protestantismo en España, pues aquí tienen 4.000, por si quieren poco. Esa es la ruta, ahí está Pablo de Olavide. Y hay en España, la historia oficial dice que no hay reforma, pero en España es el único país del mundo que se acuña el término segunda reforma protestante. Y esto es muy peculiar, no estoy hablando esto desde el punto de vista puramente académico e historiográfico. Se da por sentado que en España no hay una primera reforma, los focos de Valladolid y Sevilla acaban, pero sí hay una segunda reforma protestante. Se da por sentada la fecha del 21 de septiembre de 1868, cuando los militares, los general Prim, Serrano y Topete, se alzan en armas en Cádiz y se rebelan contra la reina Isabel II. En una columna se añade la Junta de Sevilla, de Huelva, y en Córdoba, en Alcolea, se lleva a cabo la famosa batalla de Alcolea. Ahí vencen las tropas sublevadas y por primera vez en España, desde el gobierno, en Andalucía hay libertad religiosa. Hay libertad religiosa en España que se establece en Andalucía. En esa batalla se reúnen los principales militares con los protestantes que estaban en la clandestinidad, entre ellos Juan Bautista Cabrera, y le dicen, esa es la batalla de Alcolea, ese puente existe todavía, y le dicen, ya pueden ustedes recorrer España con la Biblia bajo el brazo.
Desde entonces somos, de ahí viene la frase, desde entonces somos el pueblo que camina con la Biblia bajo el brazo. Bueno, hoy día el iPhone, el Samsung, no, pero bueno, antes íbamos con la Biblia bajo el brazo. De ahí viene. Y entramos en ese siglo XIX, pero permítame que sea un poco escéptico. ¿Por qué? Las cosas en la historia no ocurren. A partir de hoy hay libertad. A partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Surgen como setas los protestantes? No. En España hay que buscar atrás porque una cosa es que sepamos la información y otra es que Dios no haya hecho nada. Vámonos al inicio del siglo XIX, 70 años atrás, porque vemos algo. Para mí, donde empieza la reforma es en Gibraltar. Año 1812, hay una guarnición de soldados. España, hemos intercambiado, le hemos dado por el Tratado de Utrecht Gibraltar a los ingleses. Y hay una guarnición de soldados en 1812 que le pide ayuda al gobierno británico que le mande un capellán militar. Y aquí es donde empieza realmente, a mi humilde entender, la segunda reforma. El siglo XIX y la batalla de Alcolea está muy bien porque legalmente hay libertad religiosa, pero realmente fue aquí donde se establece la misión metodista. Guillermo Harris Rule establece la misión metodista. Y esto es la clave para que ellos adoptasen no solo el cuidado pastoral de estos militares que piden ayuda, sino que también fuese una lanzadera para evangelizar Andalucía en el año 1800, 30 años después de los colonos que vinieron por error. O sea, vamos rellenando todos esos huecos que la historia oficial todavía nos admite que hay y piensan que el protestantismo llegó un poco después de Franco. No, aquí empiezan cuando en 1800 empieza. Yo doy gracias a Dios por el peñón de Gibraltar que lo tienen los ingleses. Esto lo dije en Cádiz y por poco tengo que salir corriendo con el coche, porque, claro, pero yo doy gracias a Dios por estas cosas que a veces parecen casualidades, parecen injusticias de la historia. Yo creo que el peñón pertenece, lógicamente, a un derecho natural sobre los terrenos, pero esto fue usado también para que la misión metodista viese algo más allá que dar cobertura espiritual a estos soldados, a esa guarnición de soldados que había, y se enfocaron en Andalucía. Se hizo amigo el gobernador de Gibraltar con el gobernador civil de Cádiz y llegó a haber escuelas evangélicas, las primeras escuelas evangélicas en 1839, toda la bahía de Cádiz, y hasta hoy día en la actualidad. Ustedes ven el mapa y es donde más iglesias evangélicas hay. Todo viene de la protección que le dio el gobernador civil con el gobernador del Peñón. Ahí llega, después de que estos soldados pidieran ayuda, llega un maestro de música. Sería larga su vida de contar, Francisco de Paula Ruest y Roset. Este maestro de música abraza el protestantismo y es juzgado y expulsado fuera de España. Y se va a Gibraltar. Y él se convierte en el pastor de la iglesia de Gibraltar, que a posteriori sería la que lanzaría la primera generación de pastores andaluces y lógicamente que fueron a España. Ahí hay también un sevillano, José María Blanco White, que Blanco White es una redundancia, pero él lo que hace es se autoexilia y se va a Londres y desde allí empieza a enviar literatura a Sevilla, porque empiezan a darse a principios del siglo XIX una serie de acontecimientos muy interesantes. Libertad religiosa, el Peñón, este hombre que era muy reconocido en Sevilla, y un viaje también que hace Jorge Borro. Jorge Borro es un colportor, él sabía varios idiomas, hijo de un militar, y se dedicó, no sé por qué razón este hombre viene a España. Él sabía como 8 o 9 idiomas. Él entra por Badajoz, convive con una comunidad gitana y traduce al calé el Evangelio de Lucas, convive con gitanos y por Andalucía empieza una labor a recorrer varias ciudades. Y ese viaje, que corresponde al mes de diciembre de 1839, por todas las ciudades que van, cuando hay libertad religiosa, sale a la luz lo que ellos llaman los depósitos clandestinos de Biblia, de tal manera que cuando hay libertad religiosa reconocen las autoridades de España que no hay provincia, excepto Extremadura y Canarias, que no hay Nuevos Testamentos desde que este hombre se dedicó con un burro a pasar pasó por la Carlota, pasó por Córdoba, en la posada de Córdoba tan famosa, la posada del Potro, pasó también allí varios días. O sea que empezaron a ver ciertas cosas inconexas entre sí, pero que apuntaban a que desde Andalucía apuntaba a alguna reforma. Todavía no hemos llegado a la batalla de Alcolea, estamos todavía lo previo para que vean, y vamos a correr un poquito, que si no, que me quedan ya pocos minutos. El presidente de la República, Manuel Azaña, tradujo el libro de la Biblia y se llama Historia de la Biblia en España, que si ustedes quieren leerlo van a disfrutar muchísimo.
Por otra parte pasa algo insólito. En Aguilar, el vicerrector del Seminario Católico de San Pelagio, Lorenzo Lucena Pedrosa, se convierte al protestantismo. Bueno, hasta ahora que se convierta gente, pero el rector del Seminario Católico, bueno, no se imaginan ustedes esto, las ampollas que ha levantado. Esto fue reconocido en el año 2005, se le inauguró en la calle porque se dieron cuenta, fue exiliado y fue el primer profesor de lengua y literatura en Oxford. Hasta el rey Juan Carlos, el rey emérito, también lo nombró en un discurso cuando fue nombrado allí. Y llevó a cabo una revisión de la Biblia, pero fue borrado de la historia este andaluz, de Aguilar, porque era rector del seminario de San Pelagio. ¿Y dónde se fue? A Gibraltar, y desde allí terminó en Londres. Todos los que se exiliaban en España en el siglo XIX iban a Gibraltar, porque allí estaba ya la misión metodista con este catalán maestro de música, Francisco de Paula Ruiz. Y quiero que vean esto también, qué interesante. Ubrique es un anuncio en la prensa en la que hablan de una campaña que van a llevar a cabo los jesuitas. Los jesuitas solo tienen una razón de ser, exterminar el protestantismo, forma parte hasta de su juramento inicial. Y esto dicen que hay una campaña que van a llevar a cabo por la Sierra de Ronda, porque dice que se trata de un territorio, dice literalmente, que tanto trabaja la propaganda protestante. Sabéis que la entrada natural a Sevilla, desde el sur de Andalucía hacia el resto de la nación, no era como hoy día lo conocemos, sino era la serranía de Ronda, toda esa cuenca que la ruta de los pueblos blancos, serranía de Ronda, y acaba prácticamente en Archidona y por ahí. Esa zona era una vía de entrada natural donde los primeros misioneros, y hay trabajos de investigación serios hechos, donde los primeros misioneros predicaron el Evangelio. Por eso la contrarreforma, que a fin de cuentas hemos tenido una historia de reforma y contrarreforma, se dedicó a la serranía de Ronda, porque había muchos pueblos en los que había mucho testimonio evangélico. Yo conozco un pastor actualmente, no sé si está ya jubilado o no, que tenemos pendiente un viaje por los pueblos blancos, en los que a este hombre lo llaman porque muere un viejecito en un pueblo que quedan 10, 15 habitantes, y en el testamento resulta que tiene dicho que quiere que su funeral lo oficie un pastor protestante. Y este hombre, que está en uno de esos pueblos, dice que es insólito de las veces que a mí me llaman. Y es extraño, ¿no?, la cantidad de pueblos que hay ahí con testimonio evangélico. Otra de las cosas que pasa y que es muy interesante en España es en Andalucía la reforma, la segunda reforma, y todavía no hemos llegado a esa parte que oficialmente se cree que es la cantidad de compañías mineras que hay. En Andalucía había muchas minas desde la época romana que todas se dejaron de explotar por una razón. Cuando ya se llega a la explotación a ciertos niveles, el nivel freático, el nivel del agua, impide que se siga explotando. Esas minas se cierran y ya no se explotan de nuevo. Cuando los países que han adoptado la reforma llega a la revolución industrial, una de las cosas características, y hay trabajos muy serios de ese aspecto que hacen, es que inventan unas máquinas que son capaces de succionar el agua y seguir explotando las minas. Entonces llegaron en el siglo XIX una cantidad de compañías mineras de Francia e Inglaterra especialmente, comprando aquellas minas antiguas romanas abandonadas. Nosotros se las vendimos todas, creyendo que estábamos ahí dejándoles, y los que estaban haciendo un negocio bueno eran los ingleses, que se frotaron las manos. Todas las compañías mineras, todas las minas, pero todas las cuencas mineras vinieron a raíz de eso. Yo he visto la venta de Río Tinto a los ingleses por 90.000 pesetas. Y digo, madre mía, para haberlas tenido, ¿verdad? Pero fíjate, o sea, los que estaban haciendo negocio eran realmente ellos. Andalucía se llenó de compañías mineras. ¿Y qué pasó? Que ellos venían bajo ese estatus de protección que le daba el pertenecer a un país próspero, y empezaron a crear iglesias evangélicas en todos los poblados mineros. La primera generación de pastores del siglo XIX en España, todos vienen de pueblos mineros. Todas las biografías las pueden leer, todos vienen. Y ellos establecieron un sistema muy novedoso de transporte. Bueno, no sé, por decirle, el cable, ¿cómo se llama? El cable estante más largo de Europa estaba en Béjar, en Almería. Todavía se conoce el cable inglés de Almería, el cargadero de mineral de Málaga, toda la cuenca de Peñarroya, que aquí llegaba el talgo hasta los años 50. Todas esas regiones sufrieron una prosperidad, se beneficiaron de una prosperidad insólita al amparo de esa jurisdicción que le daba
el gobierno británico, y ellos tenían todos tenían su iglesia evangélica. Hay un informe que es muy interesante que se llama el informe Alburquerque, encargado por el Obispado de Córdoba, y el informe de muchas páginas concluye que después de estudiar las cuencas mineras, concluye directamente diciendo el protestantismo es poderoso en todas las comarcas. Así que, sea como fuere, como decía el apóstol Pablo, el Evangelio fue anunciado. Ese es un inglés, Duncan Shaw, que él llevó a cabo los cementerios civiles, fue el que trajo la leche condensada a España, estableció el Colegio Evangélico en Córdoba, vicecónsul, creó el Círculo de la Amistad de Córdoba, que estuvimos allí y nos invitaron a unas conferencias por el 150 aniversario, y este hombre era un protestante que llevó a cabo también una serie de artículos que se conoció como la Cuestión Duncan por su concepto de libertad de culto. Vamos a avanzar un poquito, ahí está bueno todo el paisaje minero que pueden ver. Pero estos protestantes hicieron algo insólito también. Estos protestantes procedentes de la minería propusieron al gobierno de Isabel II un trazado ferroviario. Y entonces el boletín oficial, de ahora sí ya había, de Sevilla, de la provincia de Sevilla, dice que tal como les recomiendan los protestantes, van a hacer el trazado de las vías férreas de Andalucía. De tal manera que si ustedes ven, ese es el trazado de 1860, es la unión de las cuencas mineras. Estas compañías mineras lo que hicieron es proponerle, pues, lógicamente estábamos en un tiempo donde los recursos energéticos eran de las fuentes naturales, y lo que une es la cuenca de Huelva, Río Tinto, la de Córdoba hacia arriba, el Serramal, la de Linares, Almería, y abajo era por la industria vitivinícola de Jerez. Ahí ven, bueno, esta es la inauguración del cable más largo, había 13 kilómetros desde la mina hasta los cargaderos, el famoso cable inglés de Almería, donde todos estos protestantes llevaron a cabo. El primer hospital evangélico estuvo en Almería, en Serón, y bueno, fue muy conocido en la cuenca, en Linares. También hubo una presencia muy importante con unos colegios evangélicos, y empezamos a ver tumbas como esta. Díganme a mí si esto no tiene pinta, Jesús me ama. Nancy, esta en concreto fue la hija de un ingeniero que murió, y los cementerios tuvieron que ceder para que fuesen enterrados. Esto sería largo de contar, pero el protestantismo aportó también una concepción muy nueva de las libertades. Antes la gente se enterraba en Campo Santo porque era propiedad del catolicismo romano, pero cuando se muere un protestante, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo enterramos? Pues los protestantes también se mueren. Entonces, pues se generó un problema gordo, y desde entonces se crearon los departamentos civiles. Mientras tanto, lo que hicieron, que yo todavía en mi pueblo recuerdo con mi madre, había una tapia allí, una puertecilla, y allí eran los protestantes y los que se suicidaban, y creo que los niños sin bautizar también se enterraban allí. Así que cuando esas tapias, esto fue antes de ayer, en el año 78, en la libertad, en la Constitución, se derriban, nos damos cuenta que hay gente que en su tumba pone Jesús me ama. Así que esto fue todo un acontecimiento. Llegó también, salió a la palestra en el año 1860 un personaje. Este era un muchacho, vivió muy pocos años, murió con 30 y pocos, Manuel María Matamoros García. Él se convierte, tiene una crisis, quiere hacer la carrera militar porque su padre era capitán de artillería. Finalmente esto le provoca una depresión, y en fin, por ahorrarle el cuento, se va de viaje a Gibraltar, y allí oye una campana y entra y escucha predicar al maestro de música que se había exiliado de Barcelona. Se convierte al protestantismo, y este hombre dedica los 6 o 7 años que le quedaron de vida, porque él cogió una enfermedad en la prisión, eso es la prisión de Alhama de Granada. De tal manera que se ensañó la reina Isabel II con él, y él provocó que 80, ojo a este dato, 80 representantes de países se personaran y tuviesen que ser recibidos por la reina Isabel II. Ella no lo recibió, no quiso verse con tantos protestantes, y lo que hizo fue darle el indulto. Un indulto que tenía trampa, tenía que venir amarrado de un carro de Barcelona a Granada, y lógicamente por el camino se hubiese muerto. Entonces el gobernador inglés le pagó el viaje en barco de Barcelona hasta el puerto de Granada. Y él dedicó, junto con su madre, Dolores Trigo, otra mujer que no la conoceremos, dedicaron toda la herencia para difundir el Evangelio, y ahí está el Evangelio de Manuel Matamoros García, con una imprenta clandestina en la calle Torrijos, en Málaga. Ahí está, desde los lugares donde se predicaba. Y ahí está, esto era en la clandestinidad. Si ven abajo pone IRBM, que es Iglesia Reformada de Málaga, donde el Nuevo Testamento. Así que ahora sí llegamos al momento donde hubo la segunda reforma protestante.
Ahora volvemos a 1868, pero habéis visto todo lo que hay el hueco anterior, así que no podemos decir que no había protestantismo, sino que no conocemos tanto. Cuando hubo libertad religiosa, este artículo estuve 10 años detrás de él, y un pastor bautista jubilado de Alicante me lo hizo llegar porque es la primera vez que se hablaba de libertad religiosa y secuestraron el periódico, pero fue tanta la notoriedad que se reprodujo por toda España y yo lo conseguí del archivo del periódico El Comercio de Alicante. Fue un tiempo de libertad, 1868, pero una libertad, oye, que España, la misma generación que vio la Inquisición, que la Inquisición duró hasta 1834, donde se ejecuta la última víctima, un maestro de escuela de Valencia que se llamaba Cayetano Ripoll. Y esa misma generación, fíjense ustedes si esto es un cambio, que vio la Inquisición, ve ahora a los protestantes legalizados, con lo cual eso sí que es un cambio importante. Y aquí empezó a haber colportores por todas las ciudades de dos en dos predicando el Evangelio, pero hubo una reacción. Y por ejemplo, el Papa Pío IX, en el que arenga a los cordobeses para que luchen contra la herejía. Estas son las pintadas que eran en las iglesias que empezaron por primera vez a ver libertad. Y bueno, pues fíjense, eso era lo que había. Un periódico que se crea es Proceso, fíjense hoy día, cuando se habla de legislar, de toda la indiferencia y todo lo que han sufrido algunos colectivos en la historia. Esto sí que es un periódico que está precisamente creado para combatir tu fe, que se llamaba El Antídoto, y lo llevaba un tal magistral González Francés de Córdoba. Y bueno, ahí lo dice en la editorial, cordobés, se ha venido una herejía a Córdoba para que luchen contra ella. Pero no solamente eso, ¿sabéis que existe el credo antiprotestante? Increíble. Para los amantes de la historia, el Concilio de Trento aplicado a la vida diaria, el credo antiprotestante. O sea, cuando hablamos de igualdad y de todo esto, yo creo que tenemos mucho que decir la comunidad protestante, pero también creo que acertamos cuando le decimos que no nos importa tanto el pasado como el futuro y que mucho mejor están las generaciones venideras. El colportor Félix Vaca, después de ser denunciado, si te pillaban, aún con libertad religiosa, la Guardia Civil no, pero no existía en aquel tiempo. Además me dio el archivo de la historia de la Guardia Civil, no puedo... ¿Cómo se llamaba? Dios mío, tenía un nombre. Lo denunciaba y le daban latigazo. Y esto es un documento fidedigno. Y bueno, el credo antiprotestante. Vamos a avanzar. Y fíjense, ¿saben lo que es eso? Ese altar está en Córdoba. Curiosamente hay una polémica porque lo están sosteniendo los presupuestos municipales y es un altar a la derecha. Para mí no es el altar de la esquina lo importante. ¿Sabéis lo que es a la derecha lo que hay? La primera iglesia evangélica de Córdoba. Abajo estaba la capilla y arriba era la casa del pastor, que se llamaba Rafael Blanco Medina. Y que es lo que crea, esta imagen refleja claramente reforma y contrarreforma. No había otro sitio donde poner el altar, no, al lado en fin, eran otros tiempos, pero para que ustedes vean. Pero la impronta que dejó la Reforma Protestante se veía en todas las esferas de la sociedad. El Recreativo de Huelva, su fundación, por protestantes, que les gustaba mucho jugar, dicen que con una pelota de trapo jugaban 6 contra 6, y de ahí salió el Recreativo de Huelva, conocido como el Decano. Ahí está Matheson también, de una mina de Huelva muy famosa, que crearon también los primeros colegios. Y bueno, esto también, la iglesia, esto es en Huelva también, donde llegó a haber colegios por todos los poblados de las aldeas mineras. Los colegios también, esto fue también en Huelva, que estuvimos también en una jornada sobre minería y protestantismo. Este es Tomás Alonso, el que fundó, no sé si fue el que fundó las escuelas evangélicas. La calle... la calle Tendilla, eso es en Málaga también, un lugar donde estaba la iglesia clandestina. Y el primer graduado de un seminario protestante, el sevillano Emilio Carreño del Toro, que ¿sabéis lo que hizo este joven? Este joven se dedicó, cuando salió del primer seminario protestante, que estaba en el puerto de Santa María, iba a estar en Córdoba, pero por razones que sería largo de contar, se establece en el puerto de Santa María. Este sevillano se viene a Córdoba. Y él, junto con el pastor evangélico, el pastor de Córdoba, Rafael Blanco, se dedican, y cuenta él en su diario, que diariamente él, con un caballo y el pastor, visitaban pueblos como Nueva Cartella, Villa del Río, Adamuz, El Carpio, Villa del Río, hacían como una especie de fe
de fe invertida en la provincia de Córdoba, y dicen que conseguían semanalmente visitar él y con un caballo y el pastor todos los pueblos. Así que por aquí se han pateado hace un siglo y medio personas como este joven, que esto fue con motivo del centenario de su muerte. Aquí vinieron, estos son unos misioneros, los Gulli, que fundaron por primera vez un proyecto educativo para mujeres en España. La primera vez que una mujer con título universitario es protestante, pero además en España es educada por mujeres protestantes. Una paradoja que no te contará el feminismo oficial. Ellos solamente lo he puesto porque ellos se establecen en Santander, pero pasan por aquí y consiguen reclutar a este muchacho de Villafranca, Enrique de Tienda. Este iba para cura, pero en un momento dado él se convierte al protestantismo, y él y su hermana, que pasa de mujer del herrero a primera mujer licenciada en biología en España, llevan a cabo un proyecto educativo. Este es el esfuerzo cristiano, uno de los artículos de... Y aquí está Luisa de Tienda Cubero, que logramos contactar con sus descendientes cuando dedicamos el Día de la Reforma a la provincia de Córdoba en el 2017. Empezó a haber escuelas evangélicas en Córdoba. Había más de 70.000 niños en España que estaban siendo educados en las escuelas evangélicas. Casualmente hay muchos nexos de unión curiosos. Por ejemplo, el que funda el Partido Socialista en 1860, Pablo Iglesias, llevaba a sus hijos y nietos al Colegio Evangélico del Porvenir. Esas son las de Sevilla. Ese otro también que lleva a cabo una labor importante en Almería, la Escuela Evangélica de Almería. Esa es la escuela de Almería, y todas las ciudades, capitales de provincia de Andalucía, tuvieron colegios evangélicos. Esto fue en Linares, la escuela, y llevó a cabo una labor impresionante. Eso también, de nuevo, está en la calle Torrijos de Málaga, que antes también nombraba. Y bueno, esas escuelas evangélicas llevaron a cabo un nivel de educación en España como no se había conocido. Fueron escuelas mixtas, algo también muy interesante. Y esa foto auténtica también de las primeras que llegaron hasta 1900 y pico, y en el aspecto educativo el protestantismo, y especialmente en Andalucía, tuvo mucho que aportar. Escuelas que todavía algunas perviven, porque cuando llegó la Guerra Civil tuvieron que ser clausuradas. Esa es la obra social en Málaga. Era conocida la Congregación de Málaga por la obra social, y fíjense qué foto, no sé si le he puesto la obra social, que hoy día hablamos de los bancos de alimentos, pero en aquel tiempo, cuando había catástrofe y hambruna, la iglesia evangélica, en el caso de Málaga, que estaba frente al puerto, era muy conocida, la obra social que hacían repartiendo alimentos. Revistas, literatura, el primer libro para aprender inglés lo hace también una mujer, Carolina Marcial Morado, una maestra de escuela de Cádiz. Y aquí tenemos a Antonio Carrasco, un andaluz que fue el que llevó a cabo los primeros movimientos abolicionistas de la esclavitud en España. Él murió en un naufragio, venía de un congreso sobre la esclavitud en Nueva York, y naufragó. Y él fue el que, de alguna forma, él y un diácono de una iglesia de Madrid llevaron a cabo los primeros intentos de abolicionistas. El doctor Palomares, un protestante muy conocido en Sevilla, y que bueno, iba a la iglesia evangélica de Triana, era tan famoso que se conocía. Esa es la etiqueta del jarabe. Era tan famoso el jarabe que en Sevilla se conocía el jarabe protestante. Y oye, pues daba resultado. En fin, curiosidades que... Ahí está la iglesia evangélica en Triana, en 1800 finales. Y aquí también, aprovechando, como fue la minería, fue también la industria vitivinícola. Ahí vinieron industrias con el comercio, la industria vitivinícola de Jerez, y también en las bodegas, que esto provocó un conflicto diplomático entre España y Gran Bretaña, porque tuvieron los cultos en las bodegas. Y hasta el año pasado, un pastor de Madrid me llamó porque le habían dado a él todos los artilugios de la bodega William & Humbert, precisamente, y ellos celebraban los cultos en las bodegas. Entonces eso creó un conflicto diplomático, porque en España no se podía tener un culto si no era un lugar sacrosanto. Entonces ellos las tenían y sin ningún problema. Ahí vino un judío convertido, José Biliesí, y fue uno de los pastores que llevó a cabo una labor impresionante. Él vino a España, vino a aprender castellano y vino a Jerez, que yo tengo un alumno de Jerez, y lo más gracioso que hay, pero lo más alejado del castellano bien pronunciado, ¿no? Bueno, pues este judío venía de Salónica, le pilló aquí un incidente, bueno, y llevó a cabo una labor impresionante, y el templo de la calle Argüelles todavía es visitable en Jerez.
Los cementerios protestantes empezaron ya a emerger en esa época, principio del siglo XX, y bueno, el Jerez también fue fundado por un protestante, y ahí está José Villesí, que sus descendientes, estamos en contacto con ellos porque están en México, pero le hemos hecho algunos homenajes. Es el templo de la calle Argüelles, que casualmente ahora todavía tiene también la escuela en los lados. Publicaciones que hubo, y la literatura era ya habitual que hubiese literatura protestante, en tiempos donde se leía mucho, era el principal órgano de comunión, y estos son de comunicación, y estos son los primeros pastores. Aquí la mayoría son andaluces, que en el año 1872 se juntan para firmar la primera profesión de fe, y ahí está la primera profesión de fe de 1872. Es un credo evangélico, pero al menos si por primera vez en la historia teníamos libertad, que quedase plasmado en un papel lo que creíamos y nuestra profesión de fe. Esto dio lugar a, bueno, ya las organizaciones de pastores durante todo el siglo XX fueron muchísimas, hasta la Guerra Civil, y fíjense qué mapa de 1910, encargado por la Sociedad Bíblica. Esto es la obra evangélica en Andalucía. Fíjense qué impresionante, donde hay pueblos que yo alucino, porque de verdad, hoy día no creo. Bueno, Málaga tiene muchísimas, el número de iglesias, el número absoluto. Málaga es de las ciudades, de las provincias que tiene más en España, pero vean todo el campo de Gibraltar y hasta Córdoba, toda la obra que hay, así que vemos todo lo que ha hecho Dios. Militares evangélicos, una página también olvidada y que tenemos que trabajar. Sobrino nieto del pintor Pablo Ruiz Picasso, general, le encargan el famoso informe Picasso, que si te quedan en Google lo pueden encontrar. Porque España perdió la guerra del norte de África, si éramos 10 veces mejores que el ejército africano. Se trataba de esto sí que era un caso de corrupción política que salpicaba capas muy altas. Él estuvo 8 meses entrevistando y descubrió todo. Cuando iba para Madrid a dar el informe al Congreso, en 1923-21 salta el golpe de Estado, Primo de Rivera, y el informe no llega. En el informe decía que estaba implicado, bueno, lo digo porque estamos aquí hasta las casas reales estaba implicada en el desfalco de material para la guerra, pero ese informe no vio la luz, y vio la luz en los años 90, se sacó a la luz y se dio cuenta, ¿no?, donde estaba el informe Picasso que desvelaba ese grave desfalco, y ese era el motivo, por el extraño motivo que provocó hasta manifestaciones en todo el país, por qué habíamos perdido la guerra del norte de África con muchísimos muertos. El Evangelio de Marcos, en la Exposición Universal de Sevilla en 1929, hasta que llegó la guerra del 36, fueron clausuradas todas las iglesias evangélicas, murieron muchos pastores, no solo Atilano Coco, que ahora salió en la película de Amenábar, en Córdoba tenemos también varios pastores que fueron, y aquí ocurre algo también interesante. España se convierte en una religión católica, y el nacionalcatolicismo reedita ese pacto que en la Reforma, rechazando la Reforma protestante, se reedita de nuevo, y España vuelve a ser un estado religioso también. En ese tiempo pues hay una andaluza, Carmen Hombre Ponzoa. Mi esposa y yo fuimos a visitar al hijo. No lo pases todavía, quiero mencionar algo, porque en España, en Andalucía, los premios Carmen Hombre Ponzoa están adquiriendo un cariz cada vez más importante. Una maestra de escuela evangélica la mandan a fusilar embarazada de 8 meses. Su único hijo que queda lo sacan en un ataúd escondido con unos somníferos que él nos dijo, dice, yo creo que me dieron unos somníferos, y lo cogen unos misioneros y se lo llevan a África. Hace la carrera diplomática casualmente y vuelve a España. Le quitaron todo, y ella era una maestra, y Juan Máximo, su marido, simplemente eran protestantes, y ellos estaban, porque los niños a principios del siglo tenían vacaciones según el origen de la familia. Fíjense qué curioso. Y ellos protestaban porque las vacaciones de verano, lo típico era de Jerez ir al puerto, tuviesen todos vacaciones por igual, y cosas tan graves como esta fueron fusilados. Otra persona, otro cordobés, un sacerdote, año 1956, se convierte al protestantismo en Bolivia. Él va porque, bueno, tiene una doble vida muy interesante este hombre, y se va para redimir sus culpas y sus pecados a Bolivia, a La Paz.
y allí conoce al pastor protestante y se convierte al protestantismo. Este hombre fue alférez, hizo la carrera militar con Franco, y cuando pedimos información de él al Archivo Militar de Segovia, dicen que no, que ha desaparecido, que debió ser un error y que en España no ha existido nadie. De verdad, conocí a la viuda en el año 2001, por ahí, y de verdad yo sentí de pedirle perdón. Digo, no, de verdad, ella se rió, Gloria Rico se llama, y se rió porque dice, no se preocupe, teniendo fotos y todo, pero como era un cura convertido al protestantismo, pues hubo que eliminar, y militar además, hubo que eliminarlo de los archivos. Él escribió este libro, comenzó la vida, y un comentario del libro de Hebreos excepcional. Moisés Campos, un niño que sus padres son evangélicos, muere, queda huérfano y lo captura una orden religiosa y se lo lleva a Madrid, lo secuestra el Estado, que este hombre vive todavía en un pueblo de Jaén, y escribió este libro, Niño perseguido por la Iglesia y por el Estado, con lo cual tenemos también que ser conocedores y conscientes. Benjamín Era, el pastor evangélico, se salvó en la guerra civil en el Paredón. Para ser fusilado le dijeron si quería en Málaga, este malagueño, sí, ¿qué último deseo quería? Y él quiso morir con una Biblia. Y entonces cuando el capitán que daba la orden para llevar a cabo la ejecución, le dijeron, oye, hay uno que ha pedido una Biblia. Dice, ¿quién es? Se acercó a él y era su maestro de escuela dominical. Lo salvó y le permitió vivir. Este hombre tuvo un testimonio en Málaga durante todo el franquismo impresionante. Cuando Benjamín Eras murió, el obispo de Málaga, tenía un apellido vasco, Oria o algo así, ordenó que todas las iglesias católicas, en señal de respeto al pastor evangélico de Málaga, tocaran las campanas. Y eso todavía se recuerda en Málaga. Imaginaros qué vidas, ¿verdad? Vamos adelante, esa es la iglesia que todavía existe, de la IE, el pastor Antonio Jiménez Marcial, otro con un testimonio también impresionante, y se empieza también el seminario, en el cual, tuvimos Asamblea de Dios, el seminario se empezó en Ronda, más militares, no quiero pararme en ellos, estos, fueron enterrados con deshonor por ser protestantes, General Labrador, y varios de ellos, Carmen Gómez Ponzoa. La anterior que habéis visto es Carlota Renfi. Si hay alguien de Jaén, la escuela de idiomas se llama Carlota Renfi. ¿Por qué se llama? Era la hija de un minero protestante que, como ella sabía inglés, se dedicó a dar inglés a los niños pobres, hijos de los trabajadores mineros. Y la escuela oficial de idiomas de Jaén se llama así, Carlota Renfi. Esta es Carmen Gómez Ponzoa. Raquel y Jessie Claudia Chesterman se dedicaron a educar niños pobres, pateándose todas las aldeas entre Málaga y Jaén. Carolina Marcial Dorado, el primer diccionario de inglés de una mujer protestante, que hasta el ABC. Y esta foto es insólita en la historia de España. Son las primeras mujeres españolas con título universitario, fruto también del protestantismo. Se empezó el seminario evangélico en Ronda en los años 60, en el 68, y ahí empezó también la Comisión de Defensa para empezar a negociar a raíz de que viene un presidente americano y no puede congregarse, y le dicen a Franco que de alguna forma haga algo, que era la única dictadura de Europa. Los protestantes no se podían congregar cuando venían los americanos, España quería turismo. Franco empieza a abrir con la ley de libertad religiosa, y eso empieza también en el tardofranquismo, su decadencia en las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y luego pues esto fue una noticia muy importante en España de que por fin la sociedad bíblica podía de nuevo reanudar su actividad. Los primeros templos empezaron ya en la época final de Franco, en los años 60, se empezó de nuevo algunos templos en la semiclandestinidad, con muchas restricciones, no se podía hacer ninguna confesión pública, y pues empezaron de nuevo. La primera directora del seminario, en ese caso, era una mujer. Y aquí viene esta frase, me gusta mucho, que es de los hugonotes, de los protestantes franceses, que después de las tinieblas viene la luz. Y eso creo que los hijos de Dios lo hemos podido experimentar. Pues así fue en nuestra historia del protestantismo en Andalucía. Vino la Constitución española y con ella empezamos a vivir un nuevo tiempo. Y un artículo que yo, cuando me veo con políticos, digo, tenemos que poner en práctica, va camino de 40 años y todavía no nos hemos enterado que el artículo 16.3 insta a los poderes a que tengan relación con otras confesiones religiosas que no sea la misma. Así que este artículo creo que es también un buen argumento para poder establecer relaciones institucionales y que dejemos de estar en la clandestinidad. Empezaron a ver cosas tan sorprendentes, manifestaciones, el día de Pentecostés, celebrábamos cultos unidos,
Bautismo en la playa también, algo que lo último en Córdoba, en la clandestinidad, tengo testimonios todavía, hasta fotos de que llegó la policía y bueno, tuvieron que salir corriendo, nuevos tiempos. La manifestación pública de nuestra fe a partir del 78 fue algo que, aunque se ha recorrido de manera lenta, creo que ha corrido más las leyes que nuestra forma de pensar. Tenemos derechos constitucionales que nos asisten. Y bueno, pues las primeras piedras, templos, los planes urbanísticos empezaron a contemplar también los templos evangélicos, como en el caso de Rota, en Cádiz. Y las aportaciones andaluzas. Estoy ya en la recta final, si me permitís unos minutos más. En ministerios como la visitación de hospitales, ya hay capellanes evangélicos. Ahora vamos a hacer un curso el mes que viene, muchos de nosotros en Cádiz. El ministerio en prisiones también nos respalda la ley y el programa de televisión Pan del Cielo, que os recomiendo que lo veáis, también como el de Buenas Noticias. Se instituyó en el año 2014 los consejos evangélicos provinciales, los que en Córdoba también se estableció con la asistencia de todas las autoridades. Este en el caso de Huelva, ya y en todas las ciudades. Este es el caso de Córdoba, estuvieron las 4 administraciones y se empezaron también a tener capellanías militares. Ya creo que hay 6 o 7, pero en Córdoba fue la tercera. Hay capellanes evangélicos. Yo estaba allí también en servicio religioso y ha sido muy emotivo ver también cómo hay militares que piden asistencia espiritual evangélica y los tienen. El reconocimiento, pues imaginaros, ya las instituciones se han dado cuenta que la Iglesia evangélica, a ver, no somos alguien, seamos sinceros, a los políticos les interesan cuántos somos, los números. Yo nunca se los digo que yo nunca los cuento, así que somos muchos. Y ahí está también el reconocimiento a asociaciones como en el caso de la nuestra, de Asamblea de Dios, que también ahí empezaron. Esa fue una plaza que inauguramos en Córdoba, a Duncan Shaw, este famoso que habló de la libertad de culto, el que fue vicecónsul, trajo el colegio evangélico, trajo la leche condensada a la mayoría. Reunimos 30 descendientes e inauguramos una glorieta a Duncan Shaw, que si ven el pino ahí detrás, justo, oye, qué casualidad, la placa tapa un pino, ahí estaba el cementerio protestante en Córdoba. Las calles, Córdoba es la segunda provincia de España que tiene más calles de nombres de evangélicos, en este caso capellán evangélico. El seminario de Asamblea de Dios ya fue facultad y ahí tenemos las autoridades, delegado del gobierno, alcalde, y ya estamos constituidos en facultad de teología. Solo hay 5 en España reconocidas por el Estado y una de ellas la tenemos en Andalucía. Así que en Andalucía tenemos un proyecto educativo y, por cierto, saludo del rector y de todo el claustro de profesores que ahí está presente también. Empezaron a correr nuevos tiempos y permítanme que les cuente para concluir la otra historia de la Reforma. Las reformas son datos, cifras, biografías, que podríamos estar aquí días hablando. Pero permítanme solamente estos 2 aspectos. Andalucía tiene varias aportaciones importantes. Una de ellas es la Biblia en castellano. La primera vez que se hace, un sevillano, un monje, que se encierra 8 años, recorre Europa y lleva a cabo una traducción completa por primera vez, la historia de la Biblia en castellano. Ahí está el Nuevo Testamento, una obra de un montillano dedicada a los cristianos que sufrían persecución por causa de su fe, a todos los protestantes desde el siglo XVI en adelante. Ahí está el mapa de la Reforma de Sevilla, recién hecho este año, que se lo hemos cedido al Consejo Evangélico Andaluz para que lo dé a la Consejería de Turismo. Creo que también el aspecto de las nuevas poblaciones hay que estudiarlo. Hay cada 6 años un congreso que tiene un interés mundial para saber cuáles fueron las consecuencias de estos 4.000 protestantes traídos a la Carlota. Yo creo que nosotros, en el caso de nuestra congregación, somos quizás producto de oraciones de aquellos hermanos. ¿Quién sabe lo que oraron y si no somos respuesta a esas oraciones? Este artículo, yo he escrito varios artículos de ellos y la Universidad de Córdoba también. La esclavitud, la abolición de la esclavitud también se empezó en España por un andaluz, Antonio Carrasco. El de la derecha es Vizcarrondo, un diácono. El trazado ferroviario de Andalucía lo reconoce el Estado, que es a propuesta de los protestantes. Los militares, que han marcado gran parte de la historia, es un tema que tenemos que reeditar. A muchos militares se les enterraba sin honores por ser protestantes. Y hoy día tenemos ya capellanías, militares, equipos de fútbol. Avanza un poquito. Y ahí tenemos muchas de las aportaciones. El Club Mediterráneo, el Club Náutico de Málaga, fundado por protestantes. El Círculo de la Amistad de Córdoba, fundado por un protestante.
Y aquí tenemos cantidad de biografías que podríamos estar aquí hablando mucho tiempo. Uno de las mejores personas formadas, Sociedad Bíblica, tiempo de Franco, desaparecido, no lo conocen en Almería, ni siquiera. Y yo le propuse al alcalde de Almería una calle. Creo que ese aspecto también femenino de la Reforma, dándole toda la cantidad de mujeres, reinas, mujeres de la alta nobleza, monjas, mujeres particulares que apoyaron la obra en Andalucía. Sigue adelante, Carmen Hombre Ponzoa. Y ahí tenemos los premios Unamuno. Ahora se han dado cuenta, hace poquito celebramos el premio Unamuno al Ayuntamiento de Santiponce, porque es el primer ayuntamiento en la historia de España que dedica una estatua a un protestante. 500 años esperando. Le dieron el premio Unamuno, yo tuve la oportunidad de estar ahí. Pero permítame para concluir dos cosas. En los años 90 alguien se dio cuenta que había un ayuntamiento en Andalucía que tenía como escudo y como lema un salmo. Y esto es muy extraño. Alguien se dedicó a la investigación y hubo artículos sobre ello y se dieron cuenta que lo que ponía era una versión del Salmo 77 de la obra de San Agustín en la ciudad de Dios, que dice: la obra que yo hago viene de la diestra del Altísimo. Alguien lo escribió y era el lema, sin saberlo, del ayuntamiento de un pueblo como Linares. Lo siguiente que quiero decirle es que, ¿se acuerdan lo que les hablé de la serranía de Ronda y toda aquella labor que estaban preocupados los jesuitas porque había mucho trabajo de los protestantes? Ahí se reunieron un grupo de jóvenes, en principios del siglo XX. Y ahí empezó la cuna del andalucismo. Entre ellos había uno que se fue a los Escolapios, aquí muy cerquita, bueno, aquí cerca, aquí está todo, y se fue allí. En aquel tiempo escribió el himno de Andalucía, pero el himno de Andalucía era porque él escuchaba a los jornaleros en esas tardes al acabar la jornada, una canción en la que esos jornaleros del lugar donde había tanta propaganda protestante escucharon de alguien. La canción original dice esto, a ver si sale. Alguien cantó esta canción, a ver si os suena. Hace 3 años salió esto, alguien lo cantó. Cuando Hernán Infante se fue de los Escolapios, llevó aprendido esta canción. Cuando él llega a Coria del Río como notario, se hace amigo del maestro de música del pueblo y le pone música. Él lo llamó el himno de Andalucía, pero venía de una canción que se cantaba dando gracias a Dios. Por eso yo creo, sigue, que el himno de Andalucía dice de que queremos ser aquellos hombres de luz. ¿Cuál sería la labor de aquellos hombres de luz que imprimieron esa cultura en los jornaleros del campo de dar gracias a Dios? A mí me recuerda cuando cantamos el himno, queremos ser como aquellos hombres de luz. Me recuerda mucho de dónde viene el himno. Y me recuerda también lo que dice Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ánimo, sed luz del mundo, empezando por Cabra, y que no quede ningún rincón de nuestra Andalucía sin la luz del Evangelio. Que el Señor os bendiga.